Bien, muchas gracias, don José Rafael, por su presentación. Seguidamente tenemos la presentación sobre gestión estratégica de la innovación tecnológica agrícola para la competitividad y la seguridad alimentaria, a cargo del señor Manuel Miranda, coordinador de los proyectos regionales SICTA. Bueno, permiso, yo no voy a exponer desde la testera, sino quiero exponer desde acá, por eso estoy usando el micrófono. Bien, bueno, muy bienvenidos a este evento. Tal como lo explicara Miguel, yo formo parte del equipo del Programa de Innovación y Competitividad del ICA, que es donde están incorporados estos 4 proyectos SICTA que estamos implementando en este minuto, que son el PRACA, el PRESICA, REXICTA y este que nos convoca hoy día, que es PRICA. Para hablar del tema de la gestión de la innovación, vamos a partir con el contexto en el que hoy día estamos. Nosotros en ICA decimos que hoy día estamos en el contexto de una nueva revolución agrícola, ¿ya? Y esa nueva revolución agrícola está dada básicamente, primero, por la superación de lo que fue el paradigma de la revolución verde, la intensificación de la globalización tecnológica, en el marco del surgimiento de una sociedad que cada vez se basa más en el aprendizaje y el conocimiento y que da cada vez mayor prioridad a la inclusión y la equidad social. Y que en definitiva nos pone el reto, ¿no es cierto?, o los 2 grandes desafíos de producir más y mejores alimentos en el marco de lo que es, como se ha dicho aquí, el cambio climático y la seguridad alimentaria y una cantidad enorme de restricciones que han surgido en relación a la producción de alimentos, que van desde producir alimentos con menor cantidad de gases de efecto invernadero, por ejemplo, o en menor cantidad de tierra, o con menor uso del agua, hasta los requerimientos y exigencias que están surgiendo desde los mercados y desde los consumidores, que cada vez son más conscientes en la forma como producimos los alimentos. Y cuando estamos frente a desafíos, cuando estamos frente a retos, como ha sido la historia humana a lo largo de los últimos 5.000 años, ¿qué es lo que hacemos? ¿Seguimos haciendo lo mismo o hacemos algo distinto? ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos en problemas? Soluciones, pero esas soluciones surgen de hacer lo mismo o de hacer algo distinto. De innovar, exactamente. De cambiar, de innovar, de hacer las cosas en forma diferente. Y esa forma de hacer las cosas diferentes, esa forma de innovar, yo quiero tomarla desde un enfoque en particular, desde una reflexión en particular. Podría hacerse desde muchos enfoques particulares, probablemente desde la sociología, de la antropología, desde la ecología. Pero yo lo quiero hacer desde el enfoque de lo que estamos intrínsecamente relacionados todos nosotros como médicos veterinarios, agrónomos, forestales, que tiene que ver con la biología. Y por lo tanto, yo le quiero preguntar a ustedes, y mi amigo Edgar, que está aquí concentrado viendo no sé qué, trabajando, ¿qué es lo único sobre la Tierra que ha sido capaz de innovar durante 3,8 millones de años? ¿Qué es lo único sobre la Tierra que desde que apareció nunca ha dejado de estar, a pesar de todos los problemas que ha enfrentado? Las cucarachas, muy bien. ¿Y qué son las cucarachas? Y los insectos, ¿pero qué son? ¿Qué son? Vivos. La vida es lo único que no ha dejado de existir nunca desde que apareció en la Tierra. ¿Y por qué? Porque siempre ha sido capaz de cambiar, de hacer las cosas distintas, de innovar. Y entonces uno podría preguntarse, bueno, y si la vida es el emblema de la innovación, ¿qué es la vida y cómo innova la vida? Hubieron dos biólogos chilenos
el señor Francisco Maturana y el señor, el señor Francisco Varela y el señor Humberto Maturana. Ser chileno es un dato nomás, no tiene nada que ver con, ¿ya? Por favor, podrían ser de cualquier nacionalidad. Lo importante es que lo hicieron, digamos. Entonces estos señores, en sus ratos de ocio, que no tenían nada que hacer, porque trabajaban en la universidad, decidieron dar respuesta a esta pregunta. Y ellos dijeron: la vida se caracteriza por tres cosas. Primero, porque tiene un patrón de organización que es en redes, un patrón de organización en red que es autopoyética, es decir, que se renueva constantemente, una red que es capaz de renovarse constantemente cada uno de sus componentes. Pero además esta red es capaz de corporeizarse, ¿ya? Es decir, es capaz de formar una estructura que es la estructura visible que nosotros vemos en ese árbol, en nosotros, en una célula, en una cucaracha, etcétera, etcétera. Pero hay un tercer elemento que une estos dos y que es vital para definir la vida, y que es un proceso. Y ese proceso es el proceso de la cognición, el proceso del conocimiento, el proceso de ser capaz de hacer cosas distintas frente a lo que ellos llamaron la perturbación del medio ambiente. Es por eso que una piedra, ¿no es cierto?, cuando yo la perturbo desde el punto de vista del medio ambiente, es decir, cuando hay algún cambio en su entorno, se comporta a partir de las leyes físicas. Si yo golpeo una piedra, dependiendo si lo hago con el borde externo o interno del pie, o como Messi que lo hace de distinta manera, ¿no es cierto?, esa piedra va a seguir la trayectoria física, va a seguir una trayectoria física de acuerdo al golpe que yo le doy. Pero cuando yo golpeo a un perro, cosa que no se debe hacer, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Lo puede morder? ¿Qué más puede pasar? ¿Puede salir corriendo? ¿O la persona puede salir corriendo? Pueden pasar distintas cosas. Y pueden pasar distintas cosas porque ese es un ser vivo. Es un ser vivo que es capaz de tomar distintos caminos en función de la perturbación del medio. Y lo que le permite hacer eso, a diferencia de la piedra, es lo que estos biólogos llamaron la cognición. O sea, la capacidad, en definitiva, de aprender, de adaptarme al medio ambiente y de cambiar. Y, en definitiva, de innovar. Esta reflexión nos deja ser importante y vamos a ver por qué a lo largo de la exposición. Cuando entramos a definir innovación, hay dos maneras de definirla. Desde el resultado producto, que es la primera que está ahí, ¿no es cierto? Es decir, la innovación tiene como fin tener un producto que sea útil comercialmente, económicamente. Pero también la podemos definir como un proceso, sin sacar lo anterior, ¿no es cierto? Un producto, algo que sea útil y que sea utilizable. Esa es la definición clásica de innovación. Pero sin perder lo anterior, podemos también decir que detrás de ese resultado hay un proceso. Y ese proceso es, por sobre todas las cosas, un proceso colectivo de aprendizaje y negociación, que busca agregar valor en base a una solución a un problema, ¿no es cierto?, que puede ser valor económico o social a una comunidad. Por lo tanto, y de los temas importantes que lleva esta definición, es que detrás de la innovación hay un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Al ser un proceso colectivo, conlleva interacción entre distintos actores. Y si hay interacción entre los distintos actores, en general, por lo tanto, no es un proceso lineal, sino por el contrario, es un proceso interactivo. Y finalmente, y lo más relevante, y aquí rescato lo que decía
José Rafael del tema de las personas, de que tenemos que ponerle rostro a lo que hacemos, es porque la innovación no ocurre en el suelo, no ocurre en la máquina, no ocurre en el software, no ocurre en el laptop. La innovación ocurre en las personas y en las organizaciones. Es en la mente de las personas que ocurre la innovación. Es en la mente de las personas que ocurre el cambio. Y también en las organizaciones. Y lo último interesante de la definición es que abre la puerta para decir que toda innovación tecnológica conlleva también innovación social. Es decir, cuando yo introduzco una nueva tecnología en una comunidad, en esa comunidad, para el aprovechamiento de esas tecnologías, también ocurren cambios sociales, cambios organizacionales. La forma en que una tecnología impacta en una comunidad no es desde la perspectiva tecnológica, es también desde la perspectiva social, y por eso la importancia de lo que hemos llamado las innovaciones institucionales. Miguel lo decía, el PRICA no solo va a tener como resultados, o no solo aspiramos a tener como resultados innovaciones tecnológicas, sino también innovaciones institucionales, cambios en la forma como se hacen las cosas. Y una de esas innovaciones institucionales son, por ejemplo, los consorcios. Una forma de hacer las cosas distinta, cooperando entre nosotros, organizándonos de una manera distinta para solucionar los problemas. Otros personajes, igual de ociosos que los primeros que mencioné, no sé si trabajan en la universidad o no, eso es un dato, decidieron buscar un método para mapear y analizar la innovación. La innovación siempre ha existido, porque si no existiera la innovación, no existiría esa laptop, no existiría la electricidad, ¿no es cierto? Estaríamos en las cavernas todavía, ¿no es cierto? Entonces la innovación siempre ha existido. Pero estos personajes, ¿no es cierto?, buscaron la forma de encontrar una metodología para poder mapear y analizar la innovación. Y esa metodología la llamaron los sistemas de innovación, los sistemas nacionales de innovación. ¿Ya? ¿Y a qué se llama el Sistema Nacional de Innovación? Muy simple, teoría de conjunto. Conjunto de actores, interacciones y políticas a partir de los cuales se generan, difunden y utilizan los nuevos conocimientos, tecnologías o prácticas. Es decir, son actores que se relacionan entre sí en base a un entorno, nada más. Eso es un sistema de innovación. Obviamente que también esto es válido para los sistemas agroalimentarios, y por eso hablamos de sistemas de innovación agroalimentarios. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando ese conjunto de actores acuerdan trabajar coordinadamente, se crea un sistema de innovación que se transforma en una institucionalidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, Costa Rica tiene institucionalizado su sistema de innovación por decreto. Entonces, ahí, en ese decreto, digamos, se dice que se va a trabajar en conjunto, coordinadamente, que este se va a relacionar con este, etcétera, 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 y se forma una institucionalidad. Pero antes de ser una institucionalidad, los sistemas de innovación son un método también de mapear y analizar la innovación en un territorio, en un sector tecnológico, etcétera. Es como el enfoque de cadenas. El enfoque de cadenas también es un método para analizar cómo operan los mercados. Pero a veces cuando los actores se ponen de acuerdo, se crean los comités de cadenas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Panamá tiene fuertes comités de cadenas, pero antes de institucionalizarse son una metodología. Eso nunca hay que olvidarlo, son una metodología. Este es el esquema clásico de un sistema de innovación, ¿no es cierto?, donde aparecen los agricultores, aparecen los distintos subsistemas, investigación, extensión, educación y sistemas de apoyo, y el entorno que está dado por las políticas, las regulaciones,
los cambios que ocurren en el sistema, etc. Las interacciones que ocurren en estos actores dentro de los sistemas de información suponen procesos de intercambio de información, de comunicación, el director lo mencionaba, ¿no es cierto?, la comunicación, de diálogo, de negociación entre los actores y, por supuesto, de influencia. José Rafael lo decía y lo decía con mucha prestancia. Nosotros aspiramos a liderar los sistemas de innovación, es decir, nosotros aspiramos a influir en el flujo de conocimiento, de aprendizaje, de desarrollo tecnológico como INTA. Pero eso obviamente pasa también por comunicar, dialogar, negociar. Pero hay algo invisible que ocurre en los sistemas de innovación. Y eso invisible que ocurre en los sistemas de innovación, producto de esta relación entre actores, es lo vital del sistema. Y es que los sistemas de innovación construyen conocimiento y aprendizaje. Y construyen conocimiento y aprendizaje, ¿no es cierto?, a través de tres procesos fundamentales. Gestión del conocimiento, que está implicado también en nuestro proyecto. ¿Qué implica la gestión del conocimiento? La transferencia de información, de datos, de saber lo que hemos hecho con anterioridad para aprender de eso. Gestión del cambio, o sea, podemos hacer gestión del conocimiento, pero si no nos permeamos al cambio, es decir, si no tenemos cambios de actitud y de estado de ánimo para cambiar, no va a haber innovación. Y a eso se le llama gestión del cambio, y eso se maneja, y se maneja especialmente con las personas. Para finalmente tener el cambio en las competencias, en las formas que hacemos las cosas, que es el proceso final de la innovación. Es decir, yo puedo recibir información, puedo tener una actitud a cambiar, pero el cambio mismo en mi manera de sentir, de pensar, de decir y de hacer, es lo que llamamos la gestión de los talentos. Es decir, cuando se incorpora una nueva competencia. Y todo esto producto de una interacción entre estos tres procesos. Interacción que básicamente es comunicación, diálogo y negociación. Y este proceso que dije, que acabo de mencionar, ¿dónde ocurrirá en los sistemas de innovación? ¿Dónde ocurrirá este proceso? ¿Dónde se generará esta gestión del cambio, gestión de los talentos? ¿Dónde se generará en los sistemas de innovación? En las personas, exactamente, en las personas, en los actores. Y en nuestros sistemas de gestión, agroalimentarios, ¿quiénes representan a esos actores? Por ejemplo, los agricultores, pero también los técnicos, los funcionarios como nosotros, los técnicos de campo, los agricultores, los proveedores de servicios, los compradores, las comunidades en su conjunto y las instituciones, organizaciones y empresas. En las instituciones, en las organizaciones también ocurren estos procesos. Muchas veces nosotros queremos cambiar a los agricultores, pero resulta que nuestras instituciones no cambian. Eso lo hemos visto un montón de veces. Miles de personas hablan de eso. Y tiene que ver con esto. Ahora, cuando hacemos innovación con comunidades, cuando hacemos innovación para generar cambios que vayan a mejorar la calidad de vida de las personas, cuando hacemos innovación con comunidades, con agricultores, esa innovación que hacemos tiene ciertas características especiales. Es innovación para el desarrollo. Imagínense la palabra. Innovación para el desarrollo. Todo lo que conlleva, toda la carga cultural, etcétera, técnica, que lleva esa palabra. Hacer innovación para el desarrollo.
Y esa innovación para el desarrollo tiene ciertas características que cada uno de ustedes han vivido, especialmente los que trabajan en el campo, con los agricultores. No es la innovación que hace la gran transnacional, ¿no es cierto?, que con muchos recursos llega a un lugar, compra tantas hectáreas, coloca su cultivo, capacita a los técnicos y desarrolla la innovación. Es una innovación, la innovación para el desarrollo es una innovación mucho más interactiva, es una innovación de convencimiento, donde hay que hacer que don Pedro se ponga de acuerdo con la señora Juanita, y resulta que don Pedro es sapricista, la señora Juanita es liguista, ¿no es cierto? Resulta que tiene una historia de que todas sus familias han sido eternamente enemigos en la comunidad, etcétera, etcétera. Es una innovación que exige requisitos especiales. Y esos requisitos especiales parten fundamentalmente por la creación de redes de innovación. Redes de innovación que son la estructura mínima, la unidad mínima de los sistemas de innovación. Cuando hablábamos de los sistemas de innovación, hablábamos a grandes rasgos, ¿no es cierto? Pero la unidad básica de los sistemas de innovación son lo que llamamos las redes de innovación. Y las redes de innovación son interacciones. Interacciones entre personas, entre actores, entre instituciones. Interacciones que pueden ser muy informales y puntuales para resolver un problema muy puntual, muy coyuntural, o pueden ser redes que permanecen en el tiempo, que se sustentan en el tiempo. Y estas redes fundamentalmente se gestionan desde lo local, se gestionan desde los territorios a nivel local, entre las personas, desde sus rubros, desde sus cadenas productivas. ¿De dónde nacen? De una necesidad, de la solución a un problema en específico, de la satisfacción de una demanda tecnológica, si lo queremos poner en términos técnicos. Y conllevan 4 elementos fundamentales, muy en la lógica de los sistemas, de que hablamos de los sistemas de innovación. Primero, la configuración de una red. Segundo, una estructura de operación. Tercero, un método de aprendizaje. Y cuarto, un espacio de comunicación. La configuración de una red, una estructura de operación, un método de aprendizaje y un espacio de comunicación. ¿Cómo se configuran estas redes? Yo lo estoy poniendo en términos muy ilustrativos, ¿no es cierto? Porque en realidad los procesos son paralelos, ocurren paralelamente, interactivamente. Pero ¿cómo podemos, si quisiéramos ilustrar, graficar la configuración de una red? Primero, desde la demanda de los productores. Esa demanda de los productores parte de sus objetivos, si quieren vender, si quieren producir para autoconsumo, si quieren hacer ambas cosas, de los requerimientos de sus mercados, en caso que quieran vender, y también de las dinámicas de sus territorios que determinan ciertas cosas. Por mucho que quiera vender a un productor, si a lo mejor no tiene accesibilidad, no tiene buenos caminos, buena carretera, etcétera, no lo va a poder hacer. Entonces, eso es lo que determina. Estos factores determinantes nos determinan una estrategia para intervenir en los productores. Ahora, cuando hablo de esta demanda, estoy hablando también, o conlleva, que obviamente esta estrategia se construye con los mismos productores, porque estamos hablando de su demanda, no es alguien que viene afuera y hace esta estrategia, sino es con los mismos productores, lo que un poco han hecho ustedes en la preconformación de consorcios. En el taller del PRICA no solo vamos a hacer una agenda tecnológica, vamos a hacer también una estrategia tecnológica para cada uno de los rubros involucrados a partir de la demanda de los productores y de la oferta de los INIAS. Esta estrategia va a significar requerimientos, ¿cierto?
yo voy a solucionar un problema tecnológico de una manera determinada, y eso lo llamo estrategia, pero para eso requiero ciertos requerimientos. ¿Y cuál es uno de los requerimientos fundamentales? ¿Cuál es el primer requerimiento que a ustedes se les vendría a la mente que necesitan para resolver sus problemas? No, pero antes de eso, ¿por qué es lo que ustedes trabajan? ¿Ah? Pero ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué es lo que hacen los INIAS? Investigación, exactamente. En el caso del PRICA, la principal solución que estamos trayendo a esta estrategia va a ser la investigación, ¿no es cierto? Pero obviamente, tal como muy bien lo dijeron ustedes, también está la comercialización, el financiamiento, otros muchos requerimientos, y por eso los consorcios, si bien están liderados por los INIAS, también tienen a otros actores, ¿no es cierto? Universidades, empresas, ONGs, etcétera. Eso es lo que podemos llamar la plataforma de servicios en función de los requerimientos. Sin embargo, tenemos nuestra estrategia, tenemos nuestros actores que van a dar cuenta de los requerimientos, pero todavía nos falta algo, y es llegar al centro de nuestra preocupación, que es donde ocurre la innovación, ¿no es cierto? ¿Cuál es el centro de nuestra preocupación? ¿Cuál es el centro de nuestra preocupación? Lo hemos dicho. Los productores, exactamente, los productores. Y el productor es su predio, el predio del productor, donde trabaja todos los días. Por lo tanto, estos requerimientos que decíamos, los vamos a tener que llevar al predio del productor. Los vamos a tener que llevar a la forma como él hace las cosas, y en muchos casos cambiar la forma en que riega, cambiar la forma en que cultiva, cambiar la forma en que cosecha. Y además vamos a tener que articularle ahí, en el predio, a nivel micro, la investigación, ¿no es cierto? Esto que hablamos de la investigación, del financiamiento, etcétera, etcétera. ¿Y quién tendría que hacer eso? ¿Cuál es el servicio por excelencia que está con el productor, que lo acompaña, que ve sus requerimientos, que conversa con él todos los días? ¿Cómo se llama ese servicio? La extensión. Exactamente. En el centro de la configuración de las redes está la extensión. Y por supuesto vamos a tener que hacer seguimiento de todo esto. Como bien alguien lo decía, queremos buscar resultados, y para saber si estamos logrando resultados o no, vamos a tener que ir haciéndole seguimiento a todo este proceso. Por lo tanto, también la configuración de estas redes define la relación investigación-extensión. Tantas veces vapuleada, ¿no es cierto?, que los investigadores no se relacionan con los extensionistas. Donde la investigación tiene una función estructural. Ustedes mismos lo dijeron. Para solucionar los problemas necesitamos investigación, comercialización, financiamiento, etcétera. Eso es estructural. Eso es lo estructural de las redes de innovación. La investigación es un factor estructural en las redes de innovación. Y la extensión tiene un rol catalizador. Para todos los que hemos estudiado biología, ¿no es cierto? En la célula hay proteínas estructurales y hay proteínas catalizadoras, como las enzimas, que son las que van catalizando los procesos para llegar a esas proteínas estructurales. Y se produzca la vida. Dijimos, además de la configuración de la red, tenemos que tener una estructura de operación. Es decir, tenemos que, por así decirlo, formalizar las relaciones que ocurren en la red. Alguien va a tener que, ciertos procesos los va a hacer alguien, cierto rol los va a tener alguien, ciertas funciones las va a hacer alguien. Y eso tenemos que estructurar, darle estructura a la red. Y lo dijimos, tenemos que tener un método de aprendizaje.
un método de aprendizaje para esta red, que puede ser un método en los distintos niveles en que ocurran las relaciones de la red, pero que a nivel fundamentalmente predial, a nivel de los agricultores, a nivel más primario, ¿quién cree que tiene la función de liderar este proceso de aprendizaje o este método de aprendizaje? ¿Quién pondrá el método de aprendizaje a nivel de los productores? ¿Qué servicio pondrá el método de aprendizaje? ¿Quién vinculizará el método de aprendizaje a nivel de los productores? ¿Verdad? El extensionista, exactamente. Ahí tenemos las escuelas de campo, aquí de mi amigo Edgar y el PAF de El Salvador. Tenemos el campesino a campesino, tenemos las comunidades de práctica, distintos métodos. Pero el vehiculizador a ese nivel del método de aprendizaje es la extensión. Y por eso la extensión no solo tiene como función el cambio tecnológico, sino fundamentalmente el cambio cognitivo. Y finalmente, los espacios de comunicación. Los espacios de comunicación que deben existir a distintos niveles dentro de esta red, a distintos niveles de los actores de la red, para negociar, para resolver los conflictos, para retroalimentar el desempeño, etc. En síntesis, hemos hablado de procesos de innovación, o entendemos la innovación para el desarrollo como procesos de innovación a partir de esquemas que integran un enfoque de cadena desde lo territorial y con una fuerte atención y participación de los actores, personas, comunidades, instituciones, porque entendemos que ahí ocurre el cambio, ahí ocurre la innovación. Y en segundo lugar, estas redes locales de innovación son en definitiva las que fortalecen a los sistemas de innovación. Es decir, está muy bien que institucionalicemos los sistemas de innovación a través de decretos formales, por ejemplo, que nos digan existe un sistema de innovación, pero si no fortalecemos los sistemas de innovación desde lo local, a través de estas redes locales, los sistemas de innovación no van a tener sustentación. En esta innovación para el desarrollo, la innovación cobra una definición interactiva y menos lineal. La competitividad se expresa más allá de los mercados. La competitividad es más que poder ingresar y mantenerlo en un mercado, sino es fundamentalmente mejorar mis competencias, mejorar las competencias de los agricultores, de cómo ellos hacen mejor las cosas. Y finalmente se aborda no solo desde el cambio tecnológico, sino también desde el cambio cognitivo de los actores. ¿Cómo se inserta el proyecto PRICA en esta visión? El proyecto PRICA representa un modelo de esta visión por varias características. Primero, porque estamos partiendo de la demanda de los actores. Segundo, porque estamos organizando redes y estructura a partir de los consorcios locales de innovación y regionales de innovación. Ahí están las redes, en los consorcios, y ahí está la estructura. Está incorporando la gestión del conocimiento, ¿no es cierto?, que es en definitiva aprendizaje, un método de aprendizaje, e incorporando también espacios de diálogo, negociación y de acuerdo dentro de los mismos consorcios y dentro de otros actores. Este taller es un espacio de comunicación, diálogo y acuerdo. Al final de este taller vamos a tener que acordar, en función de la demanda de los productores y de la oferta de los CINIAS, qué agenda y qué estrategia vamos a tener para cada uno de los rubros. Y eso, y que me desmienta Miguel si no es así, lo vamos a tener en repetidas ocasiones, en otros momentos del proyecto también. Y finalmente, y lo más esencial del mensaje, o uno de los mensajes más esenciales,
que en esta visión los CINIAS son actores centrales. Hay un estudio de Foragro del año 2012, del último Foragro en Lima, que dice que en promedio, estoy hablando de promedios, el 40% de lo que investigan los CINIAS nunca llega a aplicarse en el campo. Es decir, nunca llega a ser innovación. Con esta forma de hacer las cosas, con esta forma de hacer innovación, queremos que ese 40% se reduzca lo mínimo posible porque estamos partiendo desde la demanda tecnológica de los productores para transformarla en innovación, en la medida de las capacidades y de los recursos de cada uno de los CINIAS, por supuesto. Pero lo que buscamos con esta forma de hacer las cosas es que esa demanda tecnológica se transforme en innovación concreta en el campo de los productores. Y a partir de lo cual también estamos generando una oportunidad. Este proyecto no lo va a hacer todo, pero sí es una oportunidad para ir transformando poco a poco esta dinámica en un círculo virtuoso de innovación, en ampliar las funciones de la extensión en este proceso, como método de como vinculación del método de aprendizaje, y potenciar la relación extensión-investigación, entre otras cosas. Esas son las oportunidades que nos abre el proyecto. No estoy diciendo que lo vamos a hacer todas ellas, pero abre la oportunidad para continuar trabajando a nivel regional y nacional en cada una de estas cosas. Muchas gracias.